Hagamos un repaso de hombres que pasaron a la historia porque vivieron en épocas diferentes. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue mejor, Abraham o Moisés? ¿Quién fue mejor, Moisés o Josué? ¿Quién fue mejor, Josué o Samuel? ¿Fue mejor Elías que Eliseo? Respuesta, no. No se trata de quién fue mejor. Lo que sucede es que cada uno le tocó hacer su trabajo en su época, en su momento y en su tiempo. Y a cada quien le correspondió hacer algo distinto. Por ejemplo, Abraham puso la simiente. Moisés lideró el éxodo. Josué emprendió la conquista. Samuel fue un faro en medio de la oscuridad. El mismo Elías y Eliseo también tuvieron ministerios diferentes, pero a la larga el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Esos 16 profetas, desde Isaías hasta Malaquías, cuyos escritos ya tenemos nosotros, escúchelo, vivieron durante unos 4 siglos, es decir, más o menos desde el año 800 hasta el año 400 antes de Cristo. En 400 años se tuvo la presencia de aproximadamente 16 profetas, cada uno en su tiempo. Así que iba muriendo uno y Dios levantaba el otro y luego el otro y luego el otro, similar a lo que le ha pasado a la iglesia en estos más de 20 siglos de historia. En el caso de Elías y Eliseo, vemos que fue ese un tiempo muy difícil para la espiritualidad del pueblo y Dios envió a Israel a sus profetas. Estos trataban de parar el proceso de decaimiento espiritual y de reconstruir en el pueblo la devoción por Dios. Esos primeros profetas fueron precisamente Elías y Eliseo. Épocas muy difíciles. También podemos hablar de hombres a los que Dios llamó y a los que les tocó vivir una época distinta. El caso de Joel, el caso de Amós, el caso de Oseas. Aquí se nota cómo la ampliación de las fronteras de Israel fue acompañada por paz y seguridad. Pero fue mire la diferencia. Mientras que Elías y Eliseo les tocó vivir un tiempo muy difícil de decaimiento, a estos otros profetas les tocó un tiempo de paz y seguridad. Su ministerio se desarrolló en medio de las artes, del comercio, pero venía el otro problema. Había prosperidad en el pueblo en todos los sentidos y eso acarreó un decaimiento moral en el pueblo, hasta tanto que ya los ricos oprimían a los pobres, los jueces se corrompían, la decadencia de las costumbres se expandía entre el pueblo que era ya supersticioso, así que la situación no era nada fácil. Aunque había prosperidad, aunque no había guerra, pero había decaimiento moral y espiritual. Por eso las épocas son distintas todas. El caso de David, ¿quién fue mejor, David o Salomón? ¿Quién fue mejor, Isaías o Jeremías o Ezequiel? ¿Fue mejor Nahum, Sofonías o Habacuc? No, sencillamente a cada uno le tocó leer la situación en la que le tocó vivir, hacer una buena lectura del entorno que le tocó a él enfrentar. Y creo que ahí es donde está la clave de los hombres de Dios, es leer la situación actual en la que le toca vivir. David fue un hombre derramador de sangre, pero le tocó posicionar a la nación. Salomón vivió en una época de esplendor, pero mire que el mismo Salomón, el hecho de vivir en una época de esplendor, le trajo a él mismo su propia ruina, porque sus últimos días o años fueron lamentables. Así que muchas veces el tiempo de esplendor, de abundancia, se convierte en un problema muy grande.
Puede ser que a algunos que les toque enfrentar la persecución, les toque vivir mejor que a otros que vivan en medio de la opulencia, en medio del esplendor. No siempre los tiempos de paz son buenos. Como decía algún predicador nuestro en una ocasión, él decía: ¿cómo extraño yo las épocas en que en Colombia perseguían a la iglesia? Ahora ya nadie nos persigue, ahora nos coquetean. Y decía el anciano aquel, decía: para mí es más peligroso cuando el mundo nos coquetea que cuando el mundo nos persigue. Isaías actuó durante un periodo crítico de la nación y murió como mártir durante el reinado de un impío rey llamado Manasés. El mismo Jeremías fue llamado a proclamar muchos mensajes de reprensión y también a pronunciar solemnes predicciones de calamidades que sobrevendrían a su pueblo a causa de su desobediencia. Jeremías fue catalogado como el profeta llorón, el mismo que escribió Lamentaciones. Él se lamentaba por lo que habría de pasarle a su pueblo. Así que la época de Jeremías fue época de llanto, de tristeza, de dolor. Ezequiel le tocó él mismo ser uno de los 10,000 judíos que fueron llevados al exilio por Nabucodonosor. Así que este fue distinto a los demás porque él vivió en carne propia el cautiverio. Y qué hablar de Nahum, de Sofonías, de Habacuc. Qué hablar, por ejemplo, de Daniel, la época en que le tocó vivir a Daniel, que también fue llevado a Babilonia. Qué hablar, por ejemplo, del ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo. Cada quien en su momento le tocó enfrentar una situación diferente. Lo mejor de todo, entonces, no es la circunstancia en la que tú estés, sino cómo haces la lectura y cómo enfrentas la situación. Alguien me dijo en cierta ocasión: pastor, a mí me hubiera gustado ser cristiano en el primer siglo. Y le dije: quién sabe si lo hubieras podido lograr. Otro dijo: yo hubiera querido ser cristiano aquí en Colombia hace 80 años. Y ser cristiano hace 80 años aquí era muy distinto a ser cristiano hoy. Ahora la pregunta es: ¿son mejores o fueron mejores nuestros antecesores en Colombia que nosotros? ¿El trabajo de ellos fue más grande que el que estamos haciendo hoy? ¿El reto para ellos fue más grande que el nuestro? ¿O crees tú que el desafío de nosotros hoy es distinto? Pues déjame decirte, mi querido hermano y hermana, que si ha habido alguna época difícil para la iglesia, es esta en la que tú y yo estamos. Acuérdate, somos los obreros de la hora 11, y por eso hoy resuenan las palabras que le dijo Mardoqueo a Esther, y quién sabe si para esta hora tú has llegado. La clave es ser exitosos y terminar con gozo nuestra carrera y vivir y enfrentar los desafíos cualesquiera que ellos sean, enfrentarlos con valentía y terminar nuestra carrera con gozo. El apóstol Pablo sabía eso. Pablo supo que para esa hora era que Dios a él lo había llamado. Cosa curiosa. Si hablamos de los grandes apóstoles que Cristo tuvo, alguien que no conozca mucho de Biblia diría: el más grande de todos fue Pablo, el más famoso, el más prolífico escritor, o sea, el que más escribió, el fundador casi que de la iglesia. Alguien diría: el más grande de todos los apóstoles fue Pablo. Pero a decir verdad, Pablo no hizo parte de los 12. La pregunta curiosa es: ¿por qué Jesús no llamó a Pablo entre los 12? Pablo apareció después. Pablo apareció después. La pregunta es: ¿no sería que Dios tenía a Pablo para otra época diferente?
Dios llamó a sus 12 y ahí no estuvo Pablo porque no necesitaba a Pablo ahí, lo necesitaba era aquí. Amén. Por eso lo mismo me pregunto yo en esta noche, ¿será por eso que Dios me llamó a mí ahora? ¿Será este mi turno? ¿Será este, como decimos nosotros coloquialmente, será este nuestro cuarto de hora? Pues ojalá que lo entiendas así y sepas que este es tu cuarto de hora y que debieras aprovecharlo al máximo porque el tiempo no se repite. Alabanzas a Dios. El apóstol Pablo sabía que su tiempo también iba a terminar. Por eso previno a los que liderarían en los tiempos posteriores a él. Me gusta mucho lo que escribió Lucas en el capítulo 20 de los Hechos y a partir del verso 29, donde dijo Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, yo me voy a morir, yo voy a ser sacrificado, mi tiempo está acabado, pero lo que les va a tocar a ustedes enfrentar va a ser muy difícil. Es más, y les dijo en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y luego les dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él estaba haciendo alusión a la época que ya no sería la de él. Él dijo: yo ya terminé, ya yo acabé, ya lo mío está terminado. Él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, ya me está reservada la corona de justicia, como quien dice: yo ya cumplí, yo ya entendí mi tiempo, yo ya supe que fue para este tiempo que Dios me llamó. Y ahora me voy a morir tranquilo con la satisfacción del deber cumplido. Ahora ustedes prepárense porque el tiempo de ustedes les ha llegado. También dijo en cierta ocasión que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Y por eso le dijo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Amén. Qué bueno fuera, hermanos y hermanas, que el día que nos toque ya morirnos, porque en eso estamos, ¿verdad? El día que nos toque terminar nuestra carrera, que terminemos con gozo, que nos vamos a la tumba con la frente limpia y en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Que podamos morirnos tranquilos porque dijimos: sé que Dios me llamó para esta época, para este tiempo, e hice el trabajo al que Dios me llamó. Lo lamentable de todo fuera que algún día te fueras a tu lecho ya de muerte con la tristeza y la decepción de no haber podido hacer lo que Dios te mandó a hacer cuando tenías tu tiempo. Ahora, no esperes ponerte viejo, porque vendrá la vejez y tus fuerzas se acabarán. Por eso aprovecha ahora el momento en el que estás, en el punto del liderazgo en el que estás. Es el punto exacto para que hagas lo que Dios te puso a hacer a ti ahora. Alabanzas a Dios. En lo nuestro hay algo que se llama relevo generacional. Yo a veces me pongo a mirar un poquito la historia de la iglesia y me sorprendo de ver los grandes hombres que Dios ha usado para esta hermosa iglesia. Pero a veces me siento yo entre ellos y yo digo: ¿y yo qué hago aquí entre esta gente? Pero luego entiendo y pienso en lo que hoy estoy predicando y digo: ¿será que para este tiempo era que Dios me tenía? Y ahora la pregunta es: ¿y hasta cuándo voy a estar? ¿Hasta cuándo voy a estar? Pues la idea es que si yo sé que esto, así como empezó, acabará,
La idea es hacer las cosas que hay que hacer con prontitud. Por eso dice la Biblia que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay que trabajar mientras el día dura, porque vendrá la noche cuando ya nadie podrá obrar. Así que tú no esperes una condición distinta para servirle a Dios. Este es el tiempo en el que Dios te llamó a ti para que tú le sirvas. Y qué bueno que tú lo entiendas. Ahí en la silla donde tú estás sentado, a lo mejor debiera estar sentado otro. Pero ese otro no está, estás tú, eres tú el que está hoy aquí. Amén. Ahorita se decía, posiblemente hay muchos hermanos que hoy no vinieron al culto. Pues déjame decirte, no pensemos en ellos hoy. Hoy el mensaje no es para los que no vinieron, es para ti, tú que viniste. Es a ti a quien Dios te trajo esta noche para decirte, aprovecha tu tiempo. Alabanzas a Dios. El apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno es saber en qué momento terminamos, porque hay también el peligro de creer que hemos terminado sin terminar. No falta el líder que esté por ahí ya pensando en dejarlo todo tirado. No, yo ya me voy, yo ya cumplí, ya hice lo que había que hacer. Es bueno que lo revises antes de retirarte, antes de renunciar, antes de decirle a tu pastor, pastor, no me nombre más, porque yo ya he trabajado demasiado, ya que trabajen otros. Déjame decirte que es bueno que lo revises, porque a veces uno cree que ya terminó y no ha terminado, todavía le queda algo por hacer. Aquí la clave de todo es ir hasta donde Dios me haya mandado y que cumpla yo mi ministerio, mi liderazgo, hasta donde tengo que cumplirlo. Alabanzas a Dios. Por eso no te apresures a terminar la obra de Dios, a creer que ya tu tiempo terminó. Trabaja hasta lo último. Amén. La obra de Dios está diseñada para todos los tiempos. Todos los tiempos, en todos los tiempos hay avivamiento. En todos los tiempos está la mano de Dios moviéndose. Amén. Lo que Dios cambia no es su mano, lo que Él cambia es la herramienta que Él maneja. Y la misma mano, amén, escúchalo bien, la misma mano que manejó a Abraham, a Isaac, o a Moisés, o a Josué, o a todos aquellos, es la misma mano que movió a nuestros hermanos en Colombia hace 80 años, y esa misma mano es la que está hoy moviéndote a ti y moviéndome a mí. Así que la mano de Dios nunca ha cambiado, su obra es constante. Lo único que cambia son los instrumentos, porque nosotros nos vamos desgastando y vamos pasando y va llegando el relevo generacional, se van muriendo unos y otros van naciendo. Amén, así que el que cambia es el instrumento, pero la mano que lo mueve es la misma. Y por eso hoy la pregunta es, ¿estamos dejándonos usar por Dios como debe ser? ¿Estamos enfrentando nuestro desafío hoy como tiene que ser? Qué bueno decirle al Señor como le dijo un día a Habacuc. Él le dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y repitió, en medio de los tiempos, hazla conocer. Qué bueno que tú y yo le digamos al Señor, Señor, avívanos en este tiempo. En los pasillos a veces hablamos de la iglesia de hace 40, 50 años. Y alguien dice, ¿cómo era la iglesia de avivada hace 50 años? Pues déjame decirte que el avivamiento nuestro no puede estar grabado en la remembranza, en el recuerdo
sino en nuestro propio avivamiento. Tú y yo, aunque conozcamos el Evangelio hace rato, no podemos vivir del avivamiento de hace décadas. Hoy necesitamos nuestro propio avivamiento. Amén. Ya lo que pasó, pasó, hermano. Ya esos grandes líderes ya no están. Ahora eres tú y soy yo. ¿De qué nos sirve a nosotros ponernos aquí a pensar en esos grandes líderes que tuvo la iglesia en Medellín hace 50 años? No, ya esos no están, muchos de ellos ya no están. Todavía hay algunos por ahí, pero los que están ya están viejos, ya no pueden hacer mucho. Así que ya, hermano, nos tocó, fue a nosotros, amén. Nos tocó a ti y a mí hacer el trabajo. Por eso la pregunta es, ¿y quién sabe si para esta hora tú has llegado? ¿Cuál fue la época que nos tocó vivir a nosotros? Difícil. Déjame decirte que estamos viviendo en la época de la posmodernidad. Ni siquiera en la de la modernidad. Es más, lo moderno ya está out. Lo moderno ya pasó de moda. Escucha eso. Ya lo moderno es viejo. Ahora hay que hablar es de lo posmoderno. Y esa es nuestra época. Y esa es la época que a nosotros nos tocó vivir, y nos tocó ser pastores en medio del posmodernismo, líderes en medio del posmodernismo, amén, misioneros en medio del posmodernismo. Así que nos toca conocer nuestro entorno para saber cómo hacer nuestro trabajo. ¿Qué es esta época en la que estamos hoy? Es la época del desencanto. Es la época en que aparece la economía del consumo. Ahora el consumo se volvió, yo diría casi que un asunto viral. Eso ya afectó a todo mundo. Ahora no importa sino plata y consumo y bienes. Y lo grave de todo es que ese pensamiento del consumismo está infiltrándose en las iglesias, porque ya tenemos muchos miembros de iglesias que lo único que piensan es en el consumo y en el dinero. Esa es la época en la que nos está tocando vivir y ser líderes. Eso hay que prestarle atención. Estamos en la época en la que no importa el contenido del mensaje, solo importa el grado de convicción que pueda producir. Es decir, no interesa qué es la esencia de lo que se transmite, sino si convence o no convence. No me importa qué estés diciendo, lo que importa es que me convenza. Y entonces estamos abocados hoy a una cantidad de filosofías raras, cosas rarísimas que en esencia dejan mucho que desear y muchas cosas para pensar, pero hombre, uno va y lo convencen. Y mientras me convenzan, esto es bueno. Esta es la época en que es más importante la imagen que las ideas. Es la época en que solo importa el entretenimiento, no la esencia de la información. A mí me interesa que lo que me muestren en televisión sea entretenido. Así lo que informen no sea tan válido ni me aproveche para nada, pero que me entretenga. Es decir, hoy en día el mundo en el que nos tocó vivir a nosotros es un mundo hueco, un mundo sin ideas o con ideas vagas. La gente hoy tiene en la cabeza una cantidad de conocimientos de todo tipo, pero con una profundidad mínima, porque eso no le interesa a nadie, profundizar en nada. Estamos en la época de lo superficial, de lo vano, de lo que sirva para entretener, así no tenga nada de esencia. Hoy las personas demuestran su intimidad y la convierten, por ejemplo, en un show. Por ejemplo, hoy está de moda la famosa frase, salir del closet. Y salir del closet en esta época no es una vergüenza como lo era en otras ocasiones. Ahora salir del closet es todo un orgullo. Ahora ser homosexual
no es ningún oprobio, no, es al contrario, es un orgullo ser homosexual en esta época en la que a nosotros nos tocó vivir. Estamos viviendo en la época en que las personas solo quieren vivir el presente. A la gente de hoy en día no le importa el pasado ni le interesa el futuro. Es el presente, el vivir hoy, que el tiempo es corto y hay que disfrutar la vida. Estamos viviendo en la época en que hay una búsqueda de lo inmediato. Las cosas de hoy tienen que ser instantáneas, o lo de hoy tiene que ser ya. La comida tiene que ser inmediata, la riqueza tiene que ser inmediata. Hoy no le gusta a nadie enriquecerse trabajando lentamente e ir haciendo su patrimonio de una forma lenta o escalonada. No, hoy la gente quiere enriquecerse ya, porque estamos en la época del facilismo, la época de lo inmediato, la época del ya. Eso es lo que está viviendo el mundo hoy, y eso es lo que nos toca a nosotros hoy enfrentar. Estamos en la época en que se perdió la personalidad individual. Ahora la gente no piensa con su cabeza, sino con la cabeza del conglomerado, de la comunidad. O sea, como piensen todos, así pienso yo. Hoy estamos en la época en que se le rinde culto al cuerpo y a la liberación personal. Hoy ni el alma ni el espíritu valen nada, con tal es que tú tengas un cuerpo perfecto y lo demás no importa. Es más, si te mueres en una cirugía de esas, no te preocupes. Al fin y al cabo, estabas buscando satisfacerte a sí mismo y ibas a tener un cuerpo hermoso, bien tallado. No te preocupes por nada, porque lo que importa ahora es tu cuerpo. Ahora se volvió a lo místico como justificación de sucesos. Ahora estamos viviendo en época de falsa religiosidad. Ya se perdió la fe en la razón y en la ciencia. Ahora el nuevo ídolo se llama tecnología. Tecnología es el nuevo Dios del mundo ahora. Y las más grandes empresas hoy que producen grandes dividendos son las que trabajan la tecnología de punta. Así que ese es el nuevo ídolo de ahora. Ahora todo lo tecnológico es lo que está mandando la parada, como decimos nosotros, y el que no esté ahí está fuera de razón, está fuera de todo foco. Hoy el hombre basa su existencia en el relativismo, en la pluralidad de las opciones. Ahora desaparecieron las cosas ideales. Ahora se tiene un concepto diverso sobre lo que es la iglesia y la creencia en Dios. Hoy ya a nadie se le persigue por ser religioso. Y entre otras cosas, la religiosidad del hombre de hoy es una religiosidad hueca y sin sentido, llena de supersticiones. Ese es el mundo en el que a ti y a mí nos tocó vivir. Nos tocó ser líderes en esta época. Aquí lo peligroso, hermanos, es hasta dónde voy a ser cuidadoso para no terminar yo sumergido en esa misma situación en la que el mundo está. Ahí es donde la iglesia de hoy tiene un desafío enorme. Escúchame, hermano, este reto y este desafío que nos tocó a nosotros vivir, no lo vivieron nuestros hermanos hace 50 años. Los hermanos nuestros de hace 50 años, estas cosas para ellos, eso era pura ciencia ficción, hace 50 años. Así que este no era el problema de hace 50 años, es nuestro problema hoy. Y ahí es donde la iglesia va a tener que enfrentar esto con sabiduría, hermanos, saber cómo lo vamos a hacer para que no terminemos nosotros ahí metidos, sumergidos en ese mismo ambiente en el que el mundo está. Que Dios nos ayude. Van a venir, y ya llegaron los famosos tiempos peligrosos de los que habla la Biblia. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escucha, que tendrán apariencia de piedad, que es lo más grave aquí. Tendrán apariencia de piedad, pero en el fondo son hombres réprobos en cuanto a la fe. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarle al Señor y decirle: oh mi Dios, ¿será para esta época que tú me llamaste a mí? ¿Estoy yo de alguna manera sincronizado con la época que me tocó vivir? Es más, los pastores que hoy llevan 40 o 50 años de ministerio, ellos mismos hoy están enfrentando una época totalmente distinta a la que les tocó vivir allá. Esos pastores de hace 50 años, hoy yo a veces los noto a ellos ya como decaídos, como preocupados, como ¿qué hacemos? No encuentro qué hacer. Y algunos de ellos hasta quieren retirarse, porque comparan la época que les tocó vivir con esta y dicen: era mejor aquella época de allá, cuando no se tenía lo que hoy se tiene. Es más, hay algunos que añoran las épocas de escasez, cuando la iglesia era escasa económicamente. Hoy las cosas han cambiado y algunos dirán que es para bien. Hoy la iglesia, voy a poner entre comillas, hoy la iglesia está en abundancia. La pregunta es: ¿qué le convendrá más a la iglesia? ¿La escasez o la abundancia? ¿Qué será más difícil de manejar? Algunos de pronto manejaron muy bien la escasez y la abundancia les ha traído muchos problemas. Estamos viviendo en época de abundancia y que Dios nos ayude a ver cómo enfrentamos esto. Oh hermanos, yo sé sobre todo que Dios tiene un propósito con nosotros. Amén, yo no sé si tú lo creas. Dios tiene un propósito contigo. El hecho de que tú estés ahí sentado, eso no es producto del azar, no es un asunto fortuito. Es que Dios te tenía en sus planes para esta época. Dijo el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego le dijo: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sabe, hermano, yo a veces en mis momentos de devocional, yo me arrodillo y a veces me avergüenzo delante de Dios, porque veo que hay un desafío tan grande. Hay delante de nosotros un reto enorme. Y he oído decir una frase muy bonita: para grandes desafíos, grandes hombres. Y ahí es donde yo me siento mal. El desafío es enorme. El tiempo en el que nos tocó vivir es muy difícil. ¿Será que yo estoy viviendo en armonía con el desafío que tengo? ¿Seré competente yo hoy para enfrentar la vida que nos tocó? ¿O me estoy quedando corto ante una gran misión por la que hay que hacer algo? Y esa misma es, hermano querido, la palabra para ti esta noche. Estamos hoy en un culto misionero. Un culto misionero que ya no es igual al que hacíamos hace años. Hace años, en Medellín, en toda el área metropolitana, habían 10 iglesias. Cuando yo llegué, habían 10 iglesias. Hoy estamos hablando de cerca de 150 iglesias. Ya tenemos iglesias cada 5 o 6 cuadras. Y ya salen unos y se chocan con los otros. Y ahora alguien dirá: ¿será esta la misión a la que Dios nos mandó hoy o habrá que hacerla de otra forma? ¿Será, hermano? Y permítame, digo algo, dejo volar un momentito mi imaginación. ¿Será que llegará el día en que haya que cambiar de hacer las misiones?
Las misiones antes se hacían por fuera. ¿No será que ha de llegar el día en que haya que hacer misiones adentro? ¿Sí me hago entender? ¿Será que llegará el día en que va a haber que hacer misiones adentro de la iglesia? Alguien dirá, hermano, eso es una contradicción. Eso es una contradicción. ¿Cómo vamos a hacer misiones dentro de la iglesia? Pues ojalá no me convierta en el profeta del desaliento esta noche, sino que yo me acuerdo mucho de las 3 parábolas aquellas de Lucas 15. ¿Se acuerdan ustedes que se perdió un hombre? ¿Y dónde se perdió? Por allá en una provincia apartada. Y se perdió una oveja. ¿Y dónde se perdió la oveja? Por allá fuera del redil. Pero ¿dónde se perdió la moneda? Ayúdenme ustedes. ¿Dónde se perdió la dracma? Dentro de la casa. ¿Y qué tuvo que hacer la señora de la casa? Barrer la casa y voltear los muebles y sacudir todo y buscar la moneda que se había perdido dentro de la casa. Yo no sé si estoy hablando muy atrevido esta noche, perdónenme, pero me da ese temor que algún día nos va a tocar salir a buscar el perdido, no afuera, sino adentro. ¿Será que nos va a tocar a nosotros esa época o ya habremos pasado y que le toque a otro? ¿Será que algún día le va a tocar a otros llegar a buscar los perdidos dentro de la misma iglesia? ¿Será que va a llegar el momento que habrá que voltear las bancas y voltear todo esto al revés para buscar dónde está el que se perdió aquí adentro? Que Dios nos ayude. Si nos tocó a nosotros, que Dios nos dé fuerza y sabiduría para hacerlo. Y si le va a tocar a los que vienen detrás, que Dios les ayude. Lo importante es terminar lo que nos toque hacer con gozo y con alegría. Pónganse de pie, tengan la amabilidad. Estaba la nación de Israel en un momento de crisis. La amenaza era total. Habían de desaparecer todos los judíos. Y había una mujer en el palacio del rey Asuero. Ella a lo mejor no sabía por qué era reina en ese tiempo. Porque la reina que había la habían destituido y la nombraron a ella, solo que ella a lo mejor no sabía por qué estaba ahora en el reinado. Y su tío, un hombre de Dios, le mandó a decir: tú tienes que hacer algo a favor de tu pueblo. Si tú te callas, Dios de alguna parte sacará lo que Él sabe hacer para defender a su pueblo. Y allí fue donde apareció la frase hermosa: y quién sabe si para esta época tú has llegado a ese reino. Como quien dice: mujer, tú estás allá sentada en tu trono real, pero no es para que exhibas tu belleza, no es para que hagas alarde de tus cosas lindas. Es que Dios te llevó a ese trono porque contigo Dios tiene un propósito en este momento. Tu pueblo va a ser destruido, van a aniquilar a todos los judíos, y Dios te llevó allá para que tú abogues por el pueblo. Hazlo, porque si no lo haces, tú misma vas a perecer con todos los de tu pueblo. Y yo quisiera decirle a esta hermosa iglesia aquí en Belén esta noche: Dios te trajo aquí porque tiene un propósito contigo. Un día Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aleluya. Entonces respondió Isaías y dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo quisiera en esta hora invitar a algún hermano, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un caballero, un anciano, que quiera ponerse en las manos de Dios hoy y decirle: Señor, tú me salvaste a mí en este tiempo. Soy yo el que estoy ahora aquí en la iglesia. Por esta misma iglesia de Belén han pasado grandes líderes, pero muchos de ellos ya no están, ya se fueron. Algunos de ellos están esperando que el Señor los llame algún día. Ahora estás tú.
Y la pregunta para ti es la misma. ¿No será que para esta hora fue que Dios te trajo aquí a la iglesia?